Muy buenos días. Empezamos otra conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas, que recuerdo que ya eh, estamos pasando a una nueva etapa donde hemos cerrado las matriculaciones nuevas. O sea, ya suspendieron, ya no se puede uno matricular con matriculación nueva en nuestra versión en línea. Eh, y No nos estamos jubilando, por si acaso. No, Tienen una y buena el razón. 7, creo que es el 7 o el 11 de abril, por ahí. 11 de abril. El 11 de abril Ujú. empieza el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas en conjunto con la Universidad del Espíritu Santo, que ya vi que hoy en LinkedIn empezó también con la difusión, por lo menos lo que me llegó a mí. No sé si había empezado Sí. antes, pero No, me llegó a mí y ahí ya dando el apoyo y todo. Entonces, pues iremos contando un poquito más de cómo se inscribió uno ahí, cuáles son los costos y dando más información. Entonces, pues ya no hay más matriculaciones, lo siento para los que no llegaron, pero ese precio ya no va a volver. Era muy bueno. exacto, se fue y no volverán. Sí, se fue, se fue. Y el otro día vi que Javier, con motivo de algún tema de eso de los viernes, recordó conceptos que habíamos puesto en un libro que es un diálogo socrático, más o menos, que habíamos escrito, que lo publicamos por ahí por el 2014, el 2014 fue, que lo publicamos. Sí, Eh, Eso es casi, o sea, son 9 años ya, ¿no? nada más y nada Hace menos. 9 años. Y, y tal vez recordar, o sea, llevándolo un poco más, o sea, mirando desde más arriba, cómo este principio de la simplicidad se aplica absolutamente a todo. Entonces, el trabajo de los gerentes lleva, o sea, en primer término, ¿cuál es la definición de trabajo de un gerente? Y yo voy a ofrecer mi definición, si me la quieren contradecir, con todo gusto, me la contradicen y lo conversamos. Pero mi definición del trabajo de un gerente es que tienen que tomar decisiones, o sea, consiste en tomar decisiones para que la empresa o la organización cumpla su propósito. Ese es el trabajo de los gerentes. Y nosotros, que puedan hacer otras cosas, como que de pronto van a la planta y hacen algún trabajo manual, empacan, atiendan a un cliente, está bien, pero el trabajo de gerencia es tomar decisiones para que la empresa logre su propósito. Y entonces, bueno, no hay mucha discusión, veo que están de acuerdo por omisión. Yo El que calla, añadiría algo, Matías. el que Yo, calla yo añadiría, otorga. Dice. Dime, yo dime, aña- Andrés. añadiría que otro trabajo importante del gerente, adicional al que tú mencionas, es el de sincronizar las diferentes partes o Ah, los pero es que eso es diferentes una áreas. consecuencia. Es una consecuencia porque, fíjate, yo estoy de acuerdo, pero es que el trabajo de gerente, cuando tú dices de sincronizar, ese es el objetivo que tiene que lograr con sus decisiones. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la táctica? Es tomar decisiones de una manera particular y que logre la sincronización. No, pues yo estoy de acuerdo, ese es el otro libro. Gracias, gracias Andrés pues, por hacer publicidad. Pero
nos planteamos ahí con Javier, muchas veces conversamos y dice, bueno, ¿y qué es lo que impide que los gerentes tomen mejores decisiones? Y entonces el, la respuesta siempre fue que los vemos que están siempre muy, muy ocupados, y que muchas cosas. Y ahí fue que surgió esta idea de escribir un diálogo entre un gerente y un consultor y conversar acerca de qué es lo que puede ahogar a un gerente y que le impide utilizar su tiempo en tomar decisiones que tiene que tomar y que las posterga pronto. Entonces, la respuesta fue, bueno, es que tiene muchas urgencias. ¿Y cuál es la causa de las urgencias? Uf, muchas. ¿En serio? Y no nos creemos en teoría de restricciones que siempre que uno dice eso hay que pensar de nuevo para encontrar cuáles son las pocas causas que generan algún, algún efecto o un montón de efectos. O sea, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué tienen en común todas esas urgencias? Bueno, y llegamos a tres causas. Tú me estabas hablando, Jorge, pues estás sin micrófono. Sí, yo quisiera ofrecer, si me lo permiten, en esa dirección, el conflicto raíz que postula Odette Cohen en su libro respecto de esa pregunta que está haciendo Matías. Entonces, déjenme, estoy deshabilitado, Matías, para compartir la pantalla. Ahora pues todos pueden compartir, pero no al mismo tiempo, por favor. No se Ok, peleen. entonces, ¿En qué ahí libro está, de Odette? ahí están viendo la, Sí. es un PowerPoint, ¿lo ven ahí? Sí, Que voy a ponerlo en presentación. Eh, Esto es copiado literal de su postulado. Dice, la gerencia es una profesión. El rol de un gerente profesional es mejorar siempre el desempeño del sistema o del área que está bajo su responsabilidad, con lo cual corrientemente se encuentra sumido en el siguiente conflicto, tal cual lo ha apuntado Matías. O sea, pero, digamos, entrando un poquito en este conflicto, él dice que el conflicto está entre D y D', improvisar acciones correctivas que conducen a resultados inmediatos. Él lo pone como estar encargándose de los incendios. O el otro, utilizar el enfoque sistémico, plantear e interpretar soluciones permanentes y estables, o sea, el largo plazo. Esta es la típica nube entre qué hago, lo que resuelve el problema que tengo entre manos o lo urgente, o lo importante que es proteja el largo plazo con las acciones que haga en el hoy. Por supuesto, B y C de la nube, o me voy a ser reconocido como un gerente de éxito. Para Yo, mí no sé si ese sea un no, verdadero objetivo no, de la no, nube, ¿sí? ese es el objetivo de un narcisista, pues. Sí, pero digamos en el contexto de ser un gerente, mostrarle esta nube hace mucho sentido para ellos, es lo que yo he encontrado, ¿sí? Madre mía, para los narcisistas. Y un poco de ego nunca cae mal, realmente eh, es así. El B es asegurar que mi área genera los resultados de corto plazo que se esperan de él, y el C, construir y preparar mi área para los retos de crecimiento del futuro. O sea, esas cosas están alineadas con lo que está diciendo Matías. No voy a ofrecer la posible inyección o solución que se plantea, porque creo que la podemos enriquecer mucho más con la discusión que estamos dando. correcto.
Bueno, yo Entonces, es que tengo más comentarios, porque en la D cuando dice entre paréntesis apagar incendios, ¿por qué? Bueno, es que improvisar ya es un juicio, ¿cierto? Sí, Entonces, realizar, tomar acciones correctivas que conducen a resultados inmediatos. Eso es exacto. una acción. Porque O entre sea, eso es paréntesis, intervenir, exacto, es sí, intervenir, o sea, porque, reaccionar ante el incendio que se me presentó. claro, pero porque es un incendio. No, Hay acciones de todos los días que no apagan por eso incendios. es Es un examinar, conjunto, es un subconjunto de las acciones. eh, y para mí es examinar la lógica de la flecha del conflicto para entender cuándo una cosa es un incendio, cuándo no, por qué los incendios aparecen y todo eso que se deriva de ahí. Pues yo No, para pero añadirle yo, fuego leña al fuego o sí, gasolina, ¿sí? no, dale. A mí me gustaría, porque esto habla de la actitud de las personas o lo que piensan, de Ujú. cómo enfrentar la responsabilidad que tienen, en este caso, de un gerente. No estamos hablando si es el gerente general o un gerente funcional o un jefe de área, pero me gustaría compartir tres nubes que escribió Ray Immelman, que me parece que también hablan acerca de lo que las personas tienen en la cabeza cuando están metidos dentro de una organización. Entonces, para poner todo esto en darle masa viva Ujú. a esto, es explotarlo un poco más, ¿ya? O sea, y además hasta qué punto no solamente fuimos tú y yo que estuvimos conversando de esto hace 9 años y que escribimos un librito, sino que Exacto, hay bastante más gente que le ha metido cabeza. Ahora, yo sin aquí duda. ya expresé mi desacuerdo con la forma en que está esto expresado. O sea, para mí ese no es un objetivo, por lo tanto ya no hay conflicto. Lo que pasa es que ese objetivo uno lo puede cambiar por eh, ser una pieza fundamental para que la empresa logre su propósito, ya, listo, ese es un buen objetivo. Pero Sí. que sí, me tengan que reconocer porque yo logré eso, no lo sé, eso no tengo claro yo que... Bueno, son, yo lo que quise hacer fue postularla tal cual No, está. está sí, perfecto, Jorge, no, si, fantástico. si lo hubiera Y escrito creo, tú habría sido un Y poquito más obviamente, diplomático obviamente para debo decir, añadir que con el paso del tiempo uno encuentra muchas explicaciones adicionales, digamos, al entendimiento correcto, original que conllevan de pronto a modificar la nube, ¿sí? Sin sí. embargo, creo que el tema está para mí claro entre usted se dedica a hacer acciones de corto plazo o se dedica a proteger el futuro en términos generales de Ujú, la función gerencial y tiene que hacer ambas cosas, que es lo más sí, complicado. O sea, yo no puedo dejar de hacer las acciones que hay que tomar ya por estar dedicado pensando al futuro y al revés tampoco. No puedo estar dedicado solo haciendo lo que resuelve lo de inmediato o lo urgente y, y no parándole lo, atención al lo futuro. que sí. pasa es que, fíjate que antes, Javier, tú vas a compartir, ¿cierto? Sí, yo voy a Ya. compartir y ¿Cómo dejo de después compartir ahí? Pero No la sé. palabra, no, tú apague tranquilo, ahí que donde si diga Javier, dejar de no, si compartir, Javier empieza tranquilo. a compartir, yo creo, ¿Y ya ¿Sí? sale? Bueno, sí. Vamos a ver si es cierto, Pero pero termina la idea. la palabra improvisar, yo creo que está puesta ahí medio operativamente. Y yo la quiero reivindicar porque en la práctica uno sí tiene que estar improvisando cosas en el día a día. Lo que pasa es que improvisar tiene esa connotación peyorativa de que como que uno no está preparado. O sea, que falta preparación, es poco profesional si improvisa. Pero improvisar significa también que cuando me llegan cosas que inesperadas, yo sé reaccionar y no las estoy improvisando las decisiones. Entonces, estar preparado para poder reaccionar bien es ser también un buen improvisador. Entonces, la forma en que las personas escriben las frases también es un poquito manipulativo, que
quiero decir. Pero bueno, Sí, más allá de eso, adelante, Javier. yo tenía un par de comentarios antes de mostrarle las otras nubes que tengo acá como para seguir alimentando los comentarios. Eh, y creo que cuando uno habla eso de improviso y las acciones que tengo que tomar en el corto plazo versus el largo plazo, yo creo que fundamentalmente yo termino cayendo siempre en la nube genérica medular de Eli, donde las acciones que tomo todos los días son acciones de reacción donde no estoy en control de lo que está pasando. O sea, siempre tengo que tomar acciones diarias. El proceso tiene que funcionar, las cosas tienen que andar. Solo que si son las que yo preferiría tomar o no, o si están basadas en que realmente están moviendo a la empresa, esas acciones que estoy tomando en el corto plazo están absolutamente alineadas con para dónde voy en el largo plazo. Y ese es donde está el quiebre, que muchas veces las acciones que tomo en el corto plazo están enfrentándose, están haciéndome retroceder o impedir el avanzar en el camino hacia el objetivo a largo plazo que tengo. Entonces se vuelve el conflicto, ¿ya? Ese era como el comentario. Y para romper eso, pues obviamente hay que romper con la lógica de la optimización local, que para mí siempre va a ser el, Oye, y no se te olvide que tenemos la promesa de decir cuáles son las tres causas de lo sí, sí, sí. urgente y Yo te lo voy a dejar a que ti porque sé que tienes una memoria no, genial menos y mal. Sí, porque sí, tengo el libro aquí al lado. Pero exacto. Pero eso no se dice, solo se demuestra que qué memoria que tiene Matías. ¿Se acuerdan lo que escribió? Entonces, pero digamos que ese para mí es el comentario que quería traer de que efectivamente uno siempre está como en esa dupla ahí. Cuando no tiene resuelto el conflicto medular, uno tiende a oscilar porque no le queda otra, ¿ya? Entonces, muchas de las acciones y las respuestas que pues Matías nos va a decir cuáles son las tres causas de que algo importa, de que aparezca lo urgente, que existe un alto nivel de urgencia en las cosas, pues atiende precisamente a esa lógica de romper o empezar a lidiar con el conflicto medular. Entonces, voy a compartirles las tres nubes que a mí o sea, lo genial es que igual a uno creo que nos hacen pensar. Esto es la visión de Rey que yo comparto. ¿Cuál es el conflicto en el que se encuentra la alta gerencia, la responsabilidad que tiene? Y esto es una presentación que él hizo con respecto al liderazgo, ¿ya? E impactar las organizaciones. Y me gustó muchísimo todo lo que compartió y la visión que tiene. Entonces, aquí dice, be a successful senior leader, C-suite, VP, program, ¿sí? O sea, una persona de alto nivel en la organización exitosa. Y ahí uno define éxito con los criterios que uno quiera. Yo estoy de acuerdo con Matías que efectivamente soy exitoso en la medida que mi contribución ayuda a que la empresa logre sus objetivos. Cuando digo la empresa, es toda la organización. Entonces, una de las necesidades que debe satisfacerse es drive growth, es decir, mejorar el desempeño, impulsar el crecimiento. Por lo tanto, para poder hacer eso, tiene que tomar riesgo o decide tomar algunos riesgos. Y por otro lado, para ser exitoso, debe ser confiable, es decir, cumplir todos los compromisos y las expectativas que se acuerdan y se generan. Y por lo tanto, está presionado a no tomar riesgo, ¿ya? Se los dejo ahí. Hay unos supuestos de lado y lado que uno empieza a sacar y empieza a decir, bueno, sí, yo tomo riesgo dependiendo de cuál es la perspectiva de lo que estamos llamando riesgo, en base a qué, temporalmente, magnitud, con qué tipo de información, etcétera, ¿ya? Desde la perspectiva de quién. Y lo otro es no tomar riesgo y tiene mucho que ver con esta necesidad que está nuevamente en la nube medular de hacer crecer a la empresa, ¿cierto? La curva roja o la estabilidad, la curva verde, cuando ambas cosas son necesarias. O sea, el problema está en tener que escoger entre esas dos. Y en la entidad número uno del árbol de estrategia y táctica genérico para cualquier empresa, dice claramente que una de las condiciones de la táctica general es no correr riesgos reales. Entonces, bueno, ahí viene la discusión que es un riesgo real, ¿ya?
La segunda es que no solamente es un conflicto a nivel de la alta gerencia, sino al nivel de la gerencia media, que es la que está en el sándwich entre la parte estratégica o directriz de la compañía, donde se toman las decisiones de direccionamiento, para dónde vamos y con quién peleamos y cómo nos va a ir bien. Y la otra es de qué tenemos que hacer todos los días, que es la parte operativa y de ejecución. Entonces, es el jamón del sándwich, ¿no? Ese es el gran dolor de la gerencia media. Entonces, nuevamente, para ser exitoso como gerente medio, ¿sí? O como gerente, debo ser confiable y creíble en lo que me pida o en mi función con respecto a las necesidades que se derivan de interactuar con la alta gerencia. Es decir, yo soy el responsable de hacer que las cosas pasen de lo que la alta gerencia, entre comillas, tiene a su cargo y responsabilidades de definir y direccionar. Y esto obviamente estamos hablando de una estructura bien jerárquica, tradicional, piramidal. Y por lo tanto, lo que hago es que debo ser capaz, o estoy para cumplir esa necesidad de confiabilidad, debo ser capaz de responder cualquier pregunta de la gerencia, ¿sí? O de la alta gerencia. Es decir, no solamente responder una pregunta, sino decir, este problema usted lo está manejando, sabe que existe, está resolviendo. Y por otro lado, también tiene que ser creíble y ser confiable para el equipo de operaciones, es decir, los que están todos los días trabajando. Entonces, usted es la primera línea de defensa cuando la operación tiene un problema al que ya maneja usted. ¿Y ahora qué hacemos, jefe? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente tiene que entender la parte estratégica, sino que ser muy bueno en el conocimiento operacional, cuáles son los paradigmas, las reglas, los procesos que utilizamos, es decir, tiene una competencia técnica que debe exceder al equipo operacional. Porque si técnicamente no es suficientemente competente o más competente, no le van a hacer caso, porque es una cosa de técnica, de manejar la operación, de manejar la cadena de suministro, donde todas las cosas ocurren, ¿no? Yo estoy ensalzando con mi entendimiento de las cosas o mis premisas también. Y después tienen la parte de supervisión, ya en la parte donde está la ejecución. Y nuevamente lo que queremos es ser exitosos como líder de un equipo de trabajo, ¿cierto? Del equipo que tengo a cargo. Entonces, primero tenemos que entregar o ser capaz de cumplir con las expectativas de la gerencia media. Y para eso dice, bueno, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a producir, esta es la calidad que esperamos, estos son los pedidos que hay que entregar, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, pues tengo que estar alineado con mi gerencia, tengo que estar seguro de que las expectativas, las que ellos tienen y las que yo entiendo, están súper bien alineadas y siempre estar chequeando por guía e instrucción para no desalinearnos a hacer cosas que no son las esperadas. Y por otra parte, pues debo ser capaz de reaccionar o gestionar la realidad que es mucho más desordenada y más inconsecuente de lo que uno espera con los planes, los presupuestos, las estrategias. Por lo tanto, tengo que ser capaz de improvisar, es decir, diseñar o hacer en la medida, o a medida que las cosas se van desarrollando. Entonces está eso, reacciono a la realidad y que tiene algo que ver con eso. ¿Soy reactivo o soy premeditado? Para mí esas son como las dos cosas. Entonces creo que mucho de lo que he estado pensando, haciendo reflexiones con los árboles de estrategia y táctica, lo que Eli entrega proponiendo la dirección estratégica de cómo resolver la nube medular, lo que hace es que genera mucha estabilidad al principio, por lo tanto, el tener que ser reactivo se disminuye de manera significativa, da tiempo de colocar los procesos mucho más confiables y predecibles de lo que hay que hacer dentro de la operación y con respecto a la alineación de lo que el mercado espera. Entonces eso le baja la presión a las empresas de una manera significativa. La gente empieza a vivir tranquilo. El mejor ejemplo que tengo, y con eso cierro mi contribución para la discusión, y Matías también sabe, estábamos hablando con Clemens, el que era CEO de Tecnova, que ahora es presidente de la Junta, y le decía, bueno, Clemens, ¿y cómo sabemos que esto está funcionando? ¿No? O sea, ¿están las cosas mejor o no? Y Clemens me dice, yo la verdad es que tengo una variable que sé
si las cosas están mejorando o no, solo que es tan poco usual que me tiene muy preocupado. Yo le digo, ¿y preocupado? Me dice, sí, ya no sé qué está pasando. ¿Cómo es eso? Es que antes los clientes me llamaban todos los santos días a toda hora para quejarse de que no les había llegado el pedido, de que cómo no les iban a mandar, que si había manera, que si podíamos expeditar, bla, 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 bla. Y pare de contar. Dice, yo me la pasaba era hablando con los clientes y sabía exactamente qué estaba pasando. Le digo, ya no me llaman. No tengo idea. Asumo que está todo bien, pero ya no me llaman. No tengo idea qué están pensando los clientes. Ahora tengo que ir y sentarme con Hans para que me cuente qué dicen los clientes, cómo estamos, estamos embarcando, tienen producto, estamos girando bien o no. Entonces, ese para mí es Ujú. la demostración clara de lo que yo llamo una estabilidad pasmosa, de que uno a veces no se lo cree y uno dice, no puede ser. O sea, cuando ustedes se sientan con un CEO que está más preocupado que nos tomemos un café para hablar de cualquier cosa menos del negocio, porque no le preocupa, o sea, literalmente no le preocupa, eh, Ahora, entonces tiene tiempo el para CEO en eso. ese caso es Álvaro, el CEO, Ahora es el y CEO, pero Álvaro tiene ahora otra. Y fíjate sí, que lo interesante, y no estoy diciendo nada que no se sepa, porque ha sido publicado, o sí, sea, es conocimiento público. O sea, Tecnova está recibiendo una inversión fuerte de un fondo de inversión de Suiza que tiene una tecnología para batería plomo ácido, pero con una vida media útil más larga y un tema de reciclaje. Tienen unas patentes ahí y la idea es competirle a las baterías de níquel, litio, qué sé yo, y todas las otras cosas de los vehículos eléctricos, ¿ya? Entonces, lo interesante es que todo lo que se está haciendo en la compañía tiene que ver con el futuro, el futuro. El presente no es, a pesar de que están en un país de América Latina, con un presente que es absolutamente eh, convulso, ¿sí? O sea, uno siempre te está expuesto al calor político, a la temperatura, a lo que la mm, economía. Ahora con Pancho estábamos hablando ayer y con César con lo del dije, y entonces la gente está en Ecuador pues, volviendo a poner todas las carretas en círculo, ¿no? Como las películas de vaqueros. Eh, ¿Por qué? Porque hay giros políticos y está todo el mundo, y ni hablemos de Colombia, menos de Argentina, menos de Chile, y en Brasil están en lo mismo. Sin embargo, la vida continúa y hay que seguir adelante. Bueno, todo eso es para decir que al final creo que estos conflictos existen y son todos para mí. Uno puede hacer la flecha transatlántica, pero derivada de no haber resuelto el conflicto medular. ¿Ya? Eso. Ya, hablé de más. Gracias por la paciencia, muchachos. no, no de más, no te preocupes. Pero cállate. No, 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 estoy bromeando, no, estoy no bromeando. te preocupes. No, no revelaste nada que no sé. Miren, todas las cosas que hemos conversado y las cosas, la nueve que mostró Jorge y las tres que tú mostraste, al final terminan en que cuando tienes muchas urgencias, nada más importa, ¿cierto? O sea, una urgencia, o sea, si es urgencia de verdad, es algo que si no lo resuelve, las consecuencias de no resolverlo son tan desastrosas que no importa lo que haya hecho en ese rato, ¿no? Tienes que resolver primero la urgencia, apagar el incendio, si no se te quema pues, la casa, la fábrica, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que provocan los incendios? O sea, ¿cuál es la fuente de los incendios, de las urgencias? Y hay tres causas y están más o menos relacionadas con las cosas que decía Eli, que eran los tres temores también. Entonces, una de las causas es que uno no entiende como gerente
cuál es la simplicidad de su operación, o sea, o de su empresa. ¿En qué consiste la simplicidad? Y entonces entender el conflicto modular y eh, por lo menos hacer el plan para eliminar ese conflicto, te lleva a que en vez de tener una lista de muchas cosas importantes, tiene una lista mucho más pequeñita de cosas importantes, lo cual ya empieza a ser un súper filtro para saber qué cosas son urgentes y qué cosas no. Y las cosas urgentes eh, son normalmente cosas importantes que uno postergó. O sea, si tienes 27 cosas que crees tú que son importantes en tu lista para hacer y alcanzas a hacer 20, tienes 7 que se quedaron para el día siguiente y para el otro día y así. Y entonces se van acumulando y postergando suficientemente algo que sí es importante, eso ya se convierte en urgente. Entonces la lista de urgentes siempre es como está allá arriba y copándolo todo, sin permitir que uno tenga capacidad de drenar todas las urgencias para hacer todas las importantes y quedar libre. Entonces, eso tiene que ver con eso de que la capacidad de los gerentes o su atención gerencial es la restricción última de las empresas, es lo que decía Eli hacia el final. Una consecuencia de esto entonces es si uno descubre cuál es su conflicto modular. En todo caso, el conflicto modular genérico ya lo sabemos, ¿no? Entonces, si uno quiere tener la empresa en crecimiento estable, sostenible y demás, esa es la estrategia. Está en el conflicto permanente de las acciones de corto plazo y las acciones de largo plazo, y eso se evapora con la táctica a nivel 1 de todos los árboles de Goldratt. Y la táctica es una idea brillante. Construir una ventaja competitiva decisiva y las capacidades para capitalizar en ella, en mercados lo suficientemente grandes, sin agotar los recursos de la compañía y sin correr riesgos reales. Si uno logra esas 5 cosas, pues ya debería tener resuelto o evaporado el conflicto. Entonces, la lista de cosas importantes no excede el tiempo para tomar las decisiones que hay que tomar en el día a día, y entonces te sobra el tiempo. ¿Ya? Primera fuente. Entonces, la primera fuente de la urgencia es la confusión entre cosas que son importantes, cosas que no, o cosas que son importantes, pero que uno las toma como muchas tareas, pero que son inconexas y que hay que hacer una, y hay que hacer otra, y hay que hacer otra. Cuando uno se da cuenta de que está todo conectado y con que uno haga una o dos cosas, todo el resto va a ocurrir como consecuencia, como un efecto dominó. Esa es primera fuente. La segunda fuente de la urgencia de los incendios es, eh, es la incertidumbre, pues. Pero es que un imprevisto, o sea, lo malo de los imprevistos es que uno no los puede prever, ¿cierto? Por eso se llama imprevisto. O sea, un imprevisto cualquiera lo sorprende a uno sin la preparación adecuada. Y entonces, resolver eso ahora es un incendio y es una urgencia que hay que apagar el incendio. La solución para eso son los amortiguadores de distintos tipos. Y entonces, los amortiguadores son como los seguros. Un accidente automovilístico es un imprevisto. Y si no es un imprevisto, la compañía de seguro tampoco te paga. Así que ese es un imprevisto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para estar preparado ante ese imprevisto? Pues tener el seguro. Paga un seguro y está pagado. Entonces, ¿los amortiguadores cuestan dinero? Sí, sí cuestan. Cuestan esfuerzo, cuestan dinero.
si tú no tienes el amortiguador y llega el imprevisto, ahora una urgencia. Es algo muy costoso, puede ser hasta desastroso. Pero si tienes el amortiguador, pues estás preparado. Entonces, la segunda fuente de la urgencia es no estar preparado para los imprevistos. Bueno, da lo mismo si es segunda o tercera, no importa, da lo mismo el orden. Eh, y en teoría de restricciones, pues todas las soluciones que vamos construyendo, las que ya están construidas para producción, para distribución, para proyectos, las funciones de soporte, todo lo que tiene que ver con la parte operativa. Todo eso se basa en que hay que lograr que se sincronicen flujos operativos que tienen distintos ritmos, y la manera de sincronizar dos flujos con distintos ritmos es poniendo un amortiguador sincronizador en medio, que puede ser tiempo de espera, o puede ser inventario ya construido, o puede ser capacidad esperando. Cualquiera de esas tres cosas son amortiguadores que pueden sincronizar distintos flujos, o sea, flujos con distintos ritmos. Si uno tiene un flujo largo que tiene siempre el mismo ritmo de ocurrencia, yo no le pondría ahí ningún amortiguador entre medio. Deje tranquilo que eso fluye. O sea, los amortiguadores tienen que estar antes o después para sincronizarse con otros. Todos los ritmos, un ejemplo que me sirve mucho es: tienes un campo, lo quieres regar, pero tiene una temporada de sequía y tiene temporada de lluvia. Entonces, cuando está lloviendo, tú no necesitas regar porque te están regando con la lluvia. Pero cuando tienes sequía, tienes que lograr que haya agua y te sobraba agua de la lluvia para regar cuando hay sequía. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Construye un amortiguador de agua en un embalse. Entonces ahora tiene embalsada agua, y en la temporada de sequía uno va soltando agua en la medida que necesita y riega. Entonces el embalse es el amortiguador que sincroniza el distinto ritmo de las lluvias con el distinto ritmo de la necesidad de riego. Entonces con eso uno pues entiende en qué consiste todos los amortiguadores. Entonces esa segunda fuente de que llegan imprevistos y lo pilla uno no preparado, pues se elimina esa fuente de incendio teniendo pues los amortiguadores. Y la tercera fuente tiene que ver ahora con la relación de uno con el resto de la organización. Y entonces ahí la descripción de Eli fue que cuando hay una desalineación entre la autoridad que uno tiene para tomar decisiones y las responsabilidades que tienes que ir cumpliendo, eh, pues tienes el problema de que tengo que lograr algunos objetivos, pero no tengo la autoridad para tomar ciertas decisiones para lograr esos objetivos. Y como yo no tengo esa autoridad, ¿a quién tengo que recurrir? Tengo que recurrir a quien yo reporto, que normalmente sí tiene la autoridad, y si ese no la tiene, tiene que él recurrir a quien le reporta para que alguien tenga la autoridad para tomar ciertas decisiones que puedan resolver la situación en la que yo estoy, que tengo que cumplir con una responsabilidad, por ejemplo, de entregar un embarque a un cliente. Y entonces, si hay alguna duda, bueno, este es el ejemplo que escribió Ariane en su artículo de pues, los años 90 acerca de, ¿cómo se llama? Empowerment o delegación efectiva. Exacto. Entonces tenía este problema de que el jefe de bodega tenía que despacharle al cliente y tenía que hacerlo ya dentro de la próxima hora, pero el cliente tenía dos bodegas y a alguien se le había olvidado decir a qué bodega tenía que despacharle. Entonces, como él tenía prohibido hablar con los clientes, entonces no podía, y el ejecutivo no contestaba el teléfono porque no sé en qué reunión andaba o de viaje, lo que sea. Entonces él no tenía la autoridad para llamar él directamente al cliente. Y,
Y lo que pasa en esos casos es que la mayoría de las personas eh, no tienen una tendencia de levantar los temas muy temprano, sino que tratan de resolverlo lo antes, o sea, con sus propios medios, agotando todos sus recursos. Y una vez que, a veces lo logran, pero una vez que ya agotaron todas sus posibilidades y ya la cosa se está poniendo muy urgente, entonces ahí van donde el jefe. Y entonces esa es una fuente de urgencias para el jefe, para su jefe, donde la persona que me reporta a mí no tiene suficiente autoridad para tomar decisiones, y no es que esté esperando hasta el último minuto, lo que pasa es que ha tratado de resolver el tema con sus propios medios, y cuando ya llega hasta pues, el último minuto donde ya no pudo, entonces ahí recurre el jefe. Dice, hice todo lo que pude, pero aquí hay que tomar una decisión. Dice, pero que yo estoy, no, es que esto es urgente, hay que hacerlo. Estoy ocupado en otra, ¿no puede esperar? No, no puede esperar. Y lo saca uno a una reunión o lo interrumpe de lo que está haciendo, lo que sea. Entonces tiene el gerente esa fuente de urgencias que tienen como origen la desalineación entre autoridad y responsabilidad de sus subordinados. Después de que pensamos mucho, no llegamos a ninguna otra eh, fuente de urgencias para los gerentes. Una pregunta, Matías, Javier. Las empresas, bueno, Javier ha estado contando sobre un caso muy exitoso, ¿no? Estas empresas que abordaron estos tres conflictos, ¿cómo sobrellevaron el caso de la pandemia, donde se encontraron con un evento de muy baja probabilidad pero de altísimo impacto? ¿Qué aprendizaje les dejó si es que tuvieron que transitar alguna crisis que les haya generado un aprendizaje después de la pandemia? ¿Soportaron los amortiguadores que tenían previstos? A ver, Javier, tú tienes una historia con unos mexicanos, creo que. Los Mexicanos y contenedores, ¿te acuerdas? colombianos. Y los colombianos también. Sí, o sea, repíteme otra vez la pregunta para asegurarme que lo que te voy a decir es el caso, Es respuesta a la es pregunta. respuesta y no bla bla. Bien. No, porque esencialmente yo escuchaba que Matías planteaba que frente a la incertidumbre, la solución propuesta es construir amortiguadores, ¿no? Ujú. Y Taleb, cuando habla de cisne negro, los caracteriza como que tienen muy baja probabilidad de ocurrencia, pero altísimo impacto, y donde Sí, habitualmente lo que sucede en esos escenarios es que revientan los amortiguadores. sí, ¿Cuál fue la no hay, experiencia de la gente que sí. viene implementando TOC desde hace muchos años y los agarró la pandemia? A ver, claramente es una, digamos que si uno habla con Taleb, te va a, y lo digo porque no hablo con él, sino que uno ve algunos videos y entrevistas y te dice, la pandemia, olvídese el cisne negro, ese era un cisne blanco. Todo el mundo sabía que eso era una de las posibilidades de lo que venía, lo que pasa es que decidimos ignorarlo. O sea, la gente como siempre dice, nah, esa vaina. Y como es una probabilidad tan baja, relativa, ¿cierto? Pero el impacto que tiene es catastrófico en ese sentido. Puede ser catastrófico o fantástico, dependiendo de si es un cisne hijo de la chingada, ¿no? ¿Sí? Pero entendiendo eso, ¿qué es lo que uno espera? Primero, para normalizar un poco el comentario, comparamos empresas y simplemente intuitivamente, no tengo estadística ni hemos hecho el estudio, pero empresas que utilizan TOC a full con empresas que no utilizan TOC. Lo primero es que la empresa que utiliza TOC a full tiene un amortiguador. La empresa que no utiliza TOC no tiene amortiguador. O si lo tiene, son efectos negativos, no positivos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer pepazo, o sea, estalla la bomba
Y lo que uno espera es que, a pesar de que la empresa que utiliza TOC no previó o no tenía cómo saber y fue un imprevisto, el hecho de tener los amortiguadores inmediatamente le da una ventaja de reacción, de imprevisto, con respecto a la empresa que no lo tiene. Porque es procedimental. O sea, nosotros tenemos amortiguadores para que nos protejan de, no importa que sea una orden que nunca esperábamos del mercado o una reacción donde todo se fue al carajo, ¿ya? Entonces, ese es el primer nivel de comparación. Ya por ahí hay un diferencial significativo e importante. Es decir, una empresa que muere por el impacto de la pandemia y otra que sobrevive, ¿ya? Hasta ese nivel llega. El segundo efecto es que inmediatamente cuando llega la pandemia, las decisiones que tienen que ver con la nube que planteaba Jorge es, tengo que improvisar y tengo que lidiar con los incendios. El incendio hoy es, se me tiene que ir todo el mundo para la casa, no tengo gente viniendo a trabajar, tengo que pedirle permiso al gobierno para que me deje más o menos mantener turno y medio en vez de los 3 o un turno en vez de 2, ¿cierto? Medio produciendo para poder seguir respondiendo y tenemos que tomar todas las previsiones para poder sacar el producto de la fábrica, meterlo en un camión que no es de nosotros, es contratado. Entonces el camión tiene que existir, tiene que estar disponible y toda la sincronización de el resquebraje o el quiebre de las cadenas de suministro, ¿no? Estoy como haciendo recuento de muchas de las discusiones. Y después es el mindset de las personas que están dentro de la empresa, que están mirando holísticamente y saben de amortiguadores y saben que no se trata de, o sea, si tienes una cortada, pues listo, ya uno tiene que parar la hemorragia que tiene ahí, pero digamos que estás en buena forma. Entonces la coagulación funciona, no tienes diabetes y todas estas cosas por los libros que me estoy leyendo, o sea que me perdonan el ejemplo médico. Pero la verdad es que el mindset te lleva a pensar holísticamente y decidir cuál es la acción, qué es lo importante que tengo que resolver. Entonces el primer ejemplo que me viene, nuevamente voy a usar a Tecnova porque lo conversamos con Álvaro, inclusive está grabado, me decía, mano, todo el mundo para su casa, calabaza, calabaza, los carros no están andando, ¿cierto? O sea que no estamos vendiendo batería, pero sin embargo la gente tiene que ir al mercado, tiene que hacer cosas, hay movimiento y como los carros están más parados que antes, de repente la gente empieza a tener pérdida de carga en las baterías, empiezan a tener problemas de durabilidad. ¿Y dónde empieza la restricción? Que la gente necesita baterías, quiere comprarlas, pero no puede ir a buscarlas. Entonces ahora la demanda es, ¿quién me las puede traer a mi casa y cambiarme la batería en mi casa? Bueno, inmediatamente la compañía armó de un día para otro un equipo de motoboys en las ciudades más importantes, yendo desde el taller y las tiendas de Tecnova a hacer los cambios de batería en las casas de las personas. Y usted tenía un sistema de call center, en vez de vender batería a los talleres, estaban atendiendo a los clientes que necesitaban cambio de batería, por ejemplo. O sea, la restricción se volvió ¿cuál? El poder hacer el cargo de la batería en persona con los motoboys, entregando la batería, haciendo el cambio y cobrando. O sea que la restricción física se volvió las máquinas para hacer cobro inmediato a la tarjeta de crédito de la gente. No habían suficiente. Tenían una en las tiendas, ¿ya? Entonces, venga el banco, necesito 50 máquinas para mañana. Esa lógica. ¿Y tú crees que o sea, hicieron lo que tenían que hacer para tener las 50 máquinas? Ya que se acabó el problema. Alguien en otra empresa, mi supuesto, hubiera empezado, bueno, ¿y cuánto nos van a costar? Y entonces, ¿cuánto dinero vamos a perder? Porque ahora son transacciones ahí y allá, entonces el banco nos va a cobrar una tasa, qué sé yo, ¿no? O sea, todas las razones para demorar la decisión y procrastinar. Entonces, ese es un ejemplo. El otro es de la compañía en Colombia de empaque flexible. Empezó la pandemia 30%, o sea, no solo que llegó la pandemia, tuvieron permiso para operar, pero 30% de las ventas, todo el retail cerrado. Te baja el ingreso de un mes a otro 30%. Y los gastos están igual. ¿De qué haces?
Entonces, ¿cuál es el mindset de las personas que están ahí para decidir cuáles son las acciones a tomar? Entonces, para mí son esos 3 puntos. Uno, teniendo los amortiguadores, recibes el golpe y estás en mejor condición física como organización para enfrentar eso. Segundo, el mindset de todas las personas entendiendo que hay una estrategia que no es que hay que cambiarla, la estrategia sigue siendo igual. O sea, en la planta que se hizo, no vamos a producir lo que nadie nos está comprando. Por lo tanto, si hay que parar máquinas, se paran. Y si hay que mandar gente para la casa y si hay que usar las vacaciones, las usamos. Ah, cuando lo necesitamos, véngase. Ah, que hay que pagarle el taxi, hay que ir a buscar a la gente a su casa, los vamos a buscar. O sea, siempre pensando en que el throughput es número 1, no hay otra cosa. Y obviamente, si protegemos el throughput y tenemos el throughput, podemos tolerar o cubrir el gasto. Yo creo que esas son como las cosas. Y después, obviamente, realmente, ¿qué es lo que está impidiendo que tengamos más ingresos en este momento? En el caso de la pandemia, era muy claro. Tengo que maximizar los ingresos, tengo que reducir la salida de dinero, proteger el flujo de caja. Todo el mundo empezó a pagar tarde, a no pagar, ¿sí? Los clientes haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo soportas esa sincronización del desmadre? Entendiendo que están pasando por lo mismo que uno y encontrando formas de paliar a unos más, a otros menos. Ese es el tema. No todas las empresas corrieron con la misma suerte, o sea, muchas empresas recibieron un golpe que no pudieron soportar, sobre todo las que eran empresas de comercio y retail, por ejemplo, restaurantes y tiendas de papá y mamá que tenían pues el Tarantina ahí para vender empanadas o vender pan de bono o qué sé yo qué cosa, pues tuvieron que cerrar y se le fue el ingreso al piso. Entonces, o sea, cosas muy trágicas. Pero por otra parte surgieron otros negocios que se la ingeniaron. O sea, una discusión que teníamos en la pandemia era el que no tiene cómo hacer venta por internet en este proceso está frito. Y por supuesto, todo el mundo llegó la era de la transformación digital, ¿ya? Todo el mundo a vender por WhatsApp, a vender por internet, un movimiento, todo el mundo gastando plata y metiéndole. No digo que no había que hacerlo, pero ahora estamos fuera de la pandemia y ¿qué reacción estás viendo? Es la oscilación de que no es un camino que yo decidí trazar, es un camino donde estoy reaccionando a los vaivenes como los veo y tratando de sobrevivir. Entonces, por eso es que yo decía que las nubes que están ahí, uno entiende el conflicto medular. Entonces, lo primero que debe hacer una empresa es decir, mano, yo sé, no tenemos las condiciones para tener una ventaja competitiva decisiva, pero esa es la dirección en la que me tengo que mover. Y para mí, y nuevamente digo, habiendo estudiado nuevamente los árboles de estrategia y táctica de Eli, no necesitamos otra cosa. Está ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Lo que Es simple, nos falta ¿cierto? es disciplina. Es todo simple. I want to believe. I want to believe. Sorry, Buena, agendemos, Auder. son los Oye, ejemplos. Clarísimo. Gracias, Es que Javier. Gracias. me entusiasmé con la pregunta. no, está bueno. Pues yo creo que por hoy, con esta conversación donde hemos vuelto a examinar cosas que son simples, pero por lo mismo son difíciles de lograr, eh, pues quedan nuestros auditores y todos nosotros con algo para pensar un poco y cómo aplicarlo en el propio trabajo. Y con esto damos por terminado la conversación de hoy y como siempre les deseo una excelente semana. Gracias. Gracias. Abrazos, Chao. que estén muy bien.